Ricardo, para mí es un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Principalmente para mí no solo es el gusto, sino un honor poder tener este espacio y poder platicar con un empresario como tú. Tienes un tema muy importante ahorita hablando de la cultura, que a mí me queda muy grabado, y hablas específicamente de que la cultura es un parteaguas para el bien o para el mal en una sociedad. Depende de cómo se utiliza, ¿no? Sí, muy importante. Y luego hablas también de un punto muy importante que son los jóvenes. Desde tu perspectiva, ¿qué serían como 3 o 4 puntos que tú sientes que han forjado tu vida y han hecho una cultura impensable en lo que hoy eres tú? Pues mira, yo siempre comento que hubo un momento importante para mí. Todavía estaba en Electra, estábamos saliendo adelante de la crisis. Y decía, híjole, con tanto problema, pues yo no sé si la voy a hacer o no la voy a hacer, ¿no? Y esa pequeña voz interior que tienes aquí, que te habla al oído y dice, no, pues tú no puedes, o sea, pues la verdad está muy difícil. O sea, esa voz hay que aprender a desterrarla y a poner la otra voz que dice, tú mismo internamente te dices, claro que puedes, no te dejes, sigue adelante. Y eso se lo debo a Tony Robbins, increíblemente. ¿Por qué? Al motivador estadounidense. Sí. Y no porque no me alcanzaba para pagar sus cursos, entonces no lo vi yo nunca a él en persona. Es más, lo conocí hasta hace poco, hasta hace 2 años lo conocí a él. Y le comenté el tema. Se quedó muy contento con eso. Pero yo lo que leí fue su libro, que se llamaba Unlimited Power. Sí, buenísimo. Y entonces ahí me di cuenta de que esa pequeña voz, si no la domas, te destruye. Y yo siento que ese es un problema que muchos jóvenes tienen. Pues porque es natural tener inseguridad, ¿no? Es natural. Tú no puedes estar seguro de algo que no has hecho. Creo que es... Entonces ese fue un momento muy importante. Y después otro momento también muy importante fue una idea que me dio David Koncevic. En aquel tiempo, también hace años, me dice, hay que buscar islas de productividad, donde el país se puede estar deshaciendo, pero en tu empresa, islas de productividad donde constantemente estás buscando la innovación, la mejora y cómo dar una mejor oferta a tus clientes. Y entonces eso te eleva con respecto a los demás. Entonces, son 2 cosas así muy particulares que a mí me sirvieron mucho, ¿no? Digo, también hay muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo organizar una empresa, que le debo mucho al doctor Adices por sus libros de organización y alrededor de la tipología de las personas. O sea, son muchas cosas, pero esas particularmente, tener confianza en ti mismo, buscar la productividad y la mejora continua y organizarte. Ok. O sea, ¿tú crees que esas son 3 premisas que definitivamente pues son muy buenas, cambiar ¿no? la cultura de un emprendedor, ¿no? Son muy buenas esas 3 puntos, ¿no? O sea, hay más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también hay otra cosa, que ya es una inquietud personal de siempre estar buscando la actualización de tu conocimiento a través de conferencias, a través de seminarios, de ferias, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la vida fui al show de electrónica, fui al show de las computadoras, fui al show de los teléfonos. Cuando me metí a la televisión, fui al show de las televisiones, pues para ver cómo es la industria, ¿me entiendes? Tienes que conocer el campo donde vas a entrar. Pues sí. Entonces, esa actualización permanente sobre ahora sí, el state of the art de la tecnología, pues es muy importante, ¿no? Por eso mi pregunta hacia ti, o sea, si por eso dije, conocimiento, sí, constante. Sí, no dejar de aprender como lo mencionaste hace nada. Nunca. Ahorita como estamos hablando, tengo ahí un montón de documentos que me estoy educando y constantemente estoy viendo eso cómo lo voy a aplicar, ¿no? Todo el tiempo. Yo siempre he creído que México no conquista el mundo porque no quiere, en verdad. Siempre lo menciono con mis amigos porque somos más mañosos, para bien o para mal, y nos da algo, ¿no? Y yo creo que México es un país muy admirable porque tenemos una riqueza cultural en muchos sentidos, en diversidad. No te puedo hablar, tú lo sabes, yo creo que mejor que yo. Y hablando de este tema cultural, a mí me gustó escuchar ese Ricardo que es un ser humano más, que también lo rechazaron y demás, porque creo que a veces lo ven como, pues sí, él está ahí, pero no empezó así, ¿no? No, claro, entonces, y como que tuvo todo el privilegio, exacto, y que fue acá y le abrieron la puerta acá. No es cierto. Y no es cierto. Entonces, creo que hablando como de esa parte de la cultura y estas partes que mencionas de no te desanimes, trabaja en tu seguridad. Esa es la cultura a que yo me refiero, porque la cultura tiene muchas acepciones, ¿no? Sí.
Desde pues, que leer literatura, Sí. o cantos y bailes regionales, o la comida, o la música. Sí, está padre, pues todo es un equipaje cultural, pero yo me refiero a otro tipo de cultura. Me refiero a qué vas a hacer tú ante tu mundo. Exacto. A ver, Ricardo se para en la mañana y ¿qué lo motiva? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué lo motiva? Para mí la creatividad, porque yo me siento como literalmente como si fuera un pintor, un escultor, haciendo mi cosa esta, y no me importa si son 2 pesos más o 2 pesos menos, porque es un acto creativo, man. Ok, o sea, Para mí. tú, o sea, si apuntas Soy feliz en la creatividad. Esto está padre, porque muchas veces la creatividad está devaluada. Déjame te lo digo, en muchas empresas la creatividad se ve como algo devaluado. Bueno, lo que pasa es que también en las empresas, cuando tú tienes que ejecutar algo, ¿no? O sea, si nos ponemos... ¿Cómo te explico? En mis empresas hay muchas tareas que se tienen que hacer, porque si no, no se logra ejecutar la estrategia. Y si todo el mundo se pone creativo, entonces no vamos a hacer esto. Y por eso muchas empresas se quedan como con una cosa y se vuelven muy buenas en esa cosa, pero se quedan vulnerables al cambio. Entonces, el buen balance entre la creatividad y la ejecución, bueno, no la ejecución, pero entre la creatividad necesariamente pasa por la innovación, que es cambiar las cosas que haces, ¿no? 100%. Pero no puedes estar cambiando las cosas siempre, porque entonces no terminas por no hacer nada. Entonces, ese balance hay que manejarlo muy bien en la empresa. Es lo que te puedo decir. Porque se puede perder rápidamente. O sea, uno de mis defectos es siempre estar con la cosa nueva y luego se me olvida que ya tenía 5 cosas en el horno, ¿me entiendes? Por eso tengo ejecutivos muy buenos conmigo que son capaces de seguir con esas 5 cosas y que eso es lo que hacen ellos, ¿no? La cultura del equipo, ¿no? Es clave. Pues sí. Y también para eso se requieren distintas personalidades, ¿no? 100%. Yo creo que yo siempre menciono que asóciate con la persona que te caería mal en la universidad. Me gustaría hacer una última pregunta. También es súper cultural. Creo que en México estamos viviendo una época muy padre por un sentido en el que hay muchos emprendedores que están empezando a creer en las startups, que están creyendo de una forma distinta que antes vivíamos como en ese paralelo yo hablo desde los tatuajes o hasta los papás que decían trabaja, cásate y crece, hasta... O consíguete un empleo. Exacto. Y hoy dicen, si no me encanta, renuncio, y eso no existía. Sí. A mí me gustaría preguntarle a Ricardo en ese sentido, ¿qué piensa que es lo más importante que tienen que ahorita ver los jóvenes para visionar hacia adelante como emprendedor? Yo sigo pensando desde un punto como emprendedor. Y 2, y el más importante es, desde la visión de Ricardo al anterior, al que antes existía y demás, es ¿cuál fue para él un parteaguas de algo muy sencillo, que hubo un antes y un después de Ricardo cuando emprendió y que haya funcionado desde la columna de su cultura? Bueno, mira, sobre el emprendedurismo. Yo estoy convencido de que no todos son hechos para ser emprendedores. O sea, es una vida muy difícil. Es mucho más fácil ser ejecutivo y cobrar un sueldo y que te digan qué hacer. Y mucha gente está hecha para eso y no tiene nada de malo. El ejecutivo tiene grandes responsabilidades en su ámbito, que es ejecutar. Pero el estratega, el creativo, tiene una responsabilidad mayor, que es qué vamos a ejecutar, ¿no? Y luego tiene la responsabilidad de estar encima de los ejecutivos para que suceda. Entonces, es muy difícil. He visto a muchas personas que llegan conmigo y me dicen, yo lo que quiero es tener una empresa para ser independiente económicamente. Digo, güey, están completamente equivocados, así no es la cosa. Bien. Te vas a hacer esclavo de tu empresa y de tu proyecto. Esclavo. De los que se levantan pensando en él, trabajan todo el día pensando en él y luego en la noche se van a dormir pensando en él y sueñan con eso y otra vez repiten el día siguiente. Sí. O sea, es cero tranquilidad, una intensidad brutal. Sí, es como... No, pues tú lo sabes porque pues, también lo has hecho. Yo lo menciono como el fracaso es tu aliado. Si tú lo ves como un enemigo vas a estar muy cansado. Entonces, no es para todos el emprendedurismo. No es para todos. No es es importante.
No es, y requiere un compromiso personal brutal y requiere una bola de sacrificios brutales. Por ejemplo, sacrificas a la familia y sacrificas a los amigos y sacrificas la fiesta y sacrificas muchas cosas. Porque estás con tu proyecto, ¿eh? No, Entonces, si a mí me dices cuál fue el momento que realmente... Un antes y un después. Sí, pues fue cuando yo me fui a sentar ahí a la oficina de lo que era el director de TV Azteca, que siempre había sido un funcionario público, y de repente me senté ahí y había un teléfono rojo. Le hablaban de presidencia y le decían qué onda. Y a los 3 días que estuve ahí, llegaron y se llevaron el teléfono. Y ya no había teléfono. Entonces ya estaba yo solo y decía, bueno, yo esto si no lo saco adelante, me voy a quedar en la miseria, porque empeñamos, digamos, todas las acciones del Grupo Electra, para de mi papá y de mi abuelo, más todas las acciones de TV Azteca. Ahí está all in en lenguaje de póker, all in. Entonces no podía yo fallar. Eso no sabía, wow. Entonces, claro, ¿verdad? Al tiempo, pues dices, ay, pues qué fácil, nomás le dieron la concesión. No. Primero ni me dieron nada de concesión, la compré, la pagué. El Estado me vendió una concesión, que fue por años la única concesión que se compró, porque concesión hasta la palabra dice que es una graciosa concesión. Pues eso fue para todos los radieros y para Televisa y para todos, concesiones. A mí no me dieron una concesión, yo compré un negocio que tenía una concesión y se la compré al Estado. Entonces, en ese momento, si a mí ya no había para atrás, yo tenía que sacar eso a como diera lugar, y sí me marcó mucho, ¿no? Porque la verdad se veía cuesta arriba, nos tocó un periodo de tiempo crítico, te voy a decir, desde julio de 93 a julio de 96, esos 3 años fueron de un tremendo caos político, económico, y sin embargo... Sí, fue justo la crisis, ¿no? De hecho, también. Pues todo el cambio del gobierno de Salinas, la entrada de Zedillo, la muerte de Colosio, el levantamiento de Chiapas, el asesinato de Ruiz Massieu, o sea, hay toda una serie de cosas que pasaron, ¿no? que fue una cosa tremenda. Y para mí eso fue un parteaguas en la vida.